Uno de los principales determinantes de la calidad de vida de una persona es la vivienda. El derecho a la vivienda va mucho más allá de contar con un alojamiento porque implica necesariamente la creación de unas condiciones físicas, sociales, culturales, medioambientales y económicas que sean favorables para garantizar el desarrollo humano. Todos necesitamos un lugar donde habitar para desarrollarnos con nuestras familias, donde encontremos seguridad, que sea saludable, que nos otorgue pertenencia y que nos permita el desarrollo de lazos sociales. Esta imagen es muy diciente. Vemos al fondo un contexto rural, con niños entre los cuales podemos apreciar que se encuentran contentos, con sueños, con metas que cumplir, y esto nos genera la duda de cómo son las condiciones de vida de ellos y de sus padres. Por eso la vivienda rural ha sido un objeto de análisis por los gobiernos, principalmente por nuestro, y por ello se ha definido el déficit habitacional como la carencia de condiciones óptimas para los hogares. Estas condiciones también tienen que ver con el tema de la salubridad, servicios públicos, digamos, con los contextos a los cuales está relacionado. Es por ello que vamos a observar cómo el déficit habitacional, y para hacer una aclaración, se comprende de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. El primero es la cantidad de viviendas que hace falta por construir para sostener la demanda, las necesidades de la población, y la segunda es la calidad de las viviendas, y es como apreciamos esta imagen, esta residencia que tiene techo, paredes en teja, es pequeño, seguramente no dispone de servicios públicos, de cocina, de baño, o sea, son condiciones difíciles de poder abarcar, y por eso nosotros pues hemos identificado que la situación problema es la ineficiencia de los programas públicos de subsidio de vivienda rural en Colombia, y es que el contexto que tenemos durante todas las políticas y programas que se han desarrollado durante los últimos años han sido muy eficientes, o sea, muy bien escritos, con una muy buena intención de poder mejorar esas condiciones, y es así como observamos esta siguiente línea de tiempo que se han presentado 29 modificaciones a partir de la Constitución Política de 1991, donde declaró que la vivienda es digna, y se empieza a determinar una serie de acuerdos, de proyectos, se crean organizaciones específicas para atender la vivienda rural, y es así como podemos observar que cada año, cada gobierno empieza a determinar un decreto. Finalmente tenemos el decreto 1955 de 2019, en el cual desde el Ministerio de Vivienda recibe de la cartera de vivienda del Ministerio de Agricultura pues esta cartera para que sea administrada. Realmente digamos que la intención de los gobiernos no ha sido en vano, digamos que esta trascendencia, estos acuerdos, estas modificaciones pues buscan optimizar estos procesos, pero vemos que es ineficaz y no se ha solucionado el problema de la vivienda rural, teniendo en cuenta que si hacemos un paralelo con la vivienda urbana, pues digamos que los resultados han sido más eficientes. Todavía no se ha solucionado el déficit habitacional, pero de todas maneras es un punto de comparación importante. En el contexto rural, en materia de vivienda, es importante precisar que hay 2.3 millones de hogares rurales que se encuentran en déficit de vivienda. Eso es un dato muy alarmante. Sin embargo, dentro del déficit nacional tenemos que el 37% en Colombia es el déficit habitacional, del cual el 10% es cuantitativo, teniendo que el 24% del 10% cuantitativo corresponde al sector rural y el 6% es urbano. Aquí se demuestra cómo hay una brecha entre las políticas de vivienda para afrontar el déficit habitacional a nivel nacional. Respecto al déficit cualitativo, encontramos que el 57% corresponde al sector rural versus un 19% urbano. Tenemos departamentos donde el déficit habitacional es del 100%. Aquí es muy importante precisar de que las políticas, como se observan, están más enfocadas al sistema urbano, digamos que a todo ese componente urbano por la cantidad de población, pero sí se está dejando descuidado todos los hogares que hacen parte del sector de la ruralidad, y pues que hoy en día el gobierno nacional pues tiene un énfasis, una focalización muy importante hacia este sector. Continuamos con un análisis, digamos que este nos da un soporte por parte del DANE, donde encontramos cómo es el total nacional, ya lo que habíamos comentado a través del Ministerio de Vivienda, años 2019, 2020, 2021. Aquí lo más importante es que nos podamos focalizar hacia la parte derecha de los centros poblados y zonas rurales, y aquí se demuestra cómo el déficit habitacional supera lo que tiene que ver con el morado. ¿Cuál es el déficit cuantitativo por año?
y el déficit cualitativo. Observamos que desde el 2019, a pesar de la pandemia, y si verificamos contra el 2020, encontramos una leve reducción respecto al déficit cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, en el 2021 vuelve a aumentar esta cifra a un 68.2% respecto al déficit habitacional, y lo que tiene que ver con el déficit cuantitativo con 20.7 puntos porcentuales, y el déficit cualitativo, o sea, aumenta un 47.5 respecto al 2020, que teníamos un 43.6%. Entonces, esto significa de que estamos recibiendo el coletazo de la pandemia, de que las políticas no fueron tan eficientes, y que de esta manera, pues digamos que es una situación problemática que hay que abordar. Finalmente, la política de vivienda rural, ¿cómo vamos? Como pueden ver, tenemos una fecha de corte del 27 de septiembre de 2021. La política ha buscado 5.800 hogares a beneficiar, 1.335 hogares que tienen cumplimiento de sentencias judiciales. Acá hay un programa muy específico sobre hogares a beneficiar respecto a paz con legalidad a la vivienda, y 4.691 que se encuentran como sectores organizados. Si vamos a compararlo respecto a Mi Casa Ya, que es un programa del gobierno muy exitoso, que no solamente lo está manejando este gobierno, sino también el antecesor, y viene de gobierno Santos. Este programa de Mi Casa Ya ha roto las expectativas, porque de 135.000 que se habían contemplado en el cuatrenio, se han logrado otorgar 188.268 subsidios. Esta eficiencia, esta eficiencia que tenemos para el sector de la vivienda de interés social urbana ha sido muy eficiente. Aquí la única diferencia que tenemos respecto a la vivienda, bueno, hay varias diferencias respecto a la vivienda rural, es que aquí necesito tener un cierre financiero, mientras que en la vivienda rural es el subsidio en especie hasta 70 salarios mínimos legales, y de esa manera pues digamos que no hay que tener un crédito, no hay que tener digamos que esas condiciones previas, pero sí hay unas limitantes muy fuertes. Las primeras limitantes es que es el poseedor de la tierra, segundo, disponer de recursos hídricos cercanos, tener la posibilidad de tener digamos que una vía de acceso, teniendo en cuenta en que los costos de transporte que se presentan desde la zona donde disponen de los materiales hasta la ubicación del predio, pues generan una serie de limitantes para poderlo ejecutar. Asimismo, no pueden estar en reserva natural, pues, digamos que ya contemplado, zonas de derrumbes. Entonces digamos que hay muchas condiciones y muchas limitantes respecto a poder subsanar y poder entender esa posibilidad de poder salir adelante bajo un programa eficiente de vivienda. El aumento del déficit habitacional cualitativo, que se concentra principalmente en áreas rurales y municipios pequeños, está relacionado, por un lado, con la falta de ingresos de las poblaciones más vulnerables, y en términos de oferta institucional, existen aún deficiencias de las entidades territoriales para diseñar programas acordes a la infraestructura y los requisitos exigidos por las familias. Resulta que en nuestro país los subsidios para comprar vivienda son asignados principalmente a los hogares de ingresos medios, quienes tienen alguna capacidad de pago y acceso al sistema financiero. Para el 50% de menores ingresos de la población que no tienen afiliación a cajas de compensación, y para un 30% de menores ingresos que sí tienen afiliación a las cajas, esos ingresos siguen siendo insuficientes para comprar vivienda con créditos y acceder a los subsidios. Un determinante transversal tiene que ver con la baja ejecución e insuficiente financiación de los proyectos de desarrollo urbano planteados en las herramientas de ordenamiento territorial. El nivel de ejecución de los proyectos de inversión en los planes generalmente es muy bajo y plantean una inadecuada integración con los planes de desarrollo municipal, así como la ausencia de fuentes claras de financiación. Una de las grandes limitaciones de la aplicación de los programas de mejoramiento se encuentra la dificultad para acceder a las zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta que la ubicación y las características físicas de los predios y su acceso afectan y aumentan los costos de construcción de vivienda rural por los precios de transporte y los desplazamientos.
La focalización es una de las herramientas metodológicas que le permitirá al Ministerio de Vivienda consolidar una política de vivienda rural que seleccione técnicamente a los más necesitados para impactar positivamente su calidad de vida, su productividad, su seguridad y su sentido de pertenencia en el entorno. Consiste en la identificación de los municipios que son de interés para la implementación de la política pública de vivienda de interés social rural, dado que presentan indicadores críticos en materia de pobreza, déficit habitacional, que tengan una alta población rural, que sea víctima del conflicto armado o indígenas y en donde su economía se base principalmente en el desarrollo de actividades agropecuarias o